Sean bienvenidas cada una de ustedes que están acompañándonos en esta continuación del tema guerra espiritual. Ya vamos en la parte 3 y hoy vamos a continuar con la lección 4: opresión, posesión, obsesión demoníaca. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos tres, así que vamos a seguir aprendiendo y los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todos y a todas. Y pues damos gracias a Dios porque continuamos con estas enseñanzas un poquito fuertes, pero de mucha bendición, porque estamos aprendiendo a poder distinguir y discernir y darnos cuenta que el enemigo siempre nos va a estar engañando constantemente si no tenemos el conocimiento de quién es él, quiénes son los ángeles caídos, quiénes son los demonios y por qué siempre tenemos nosotros que estar batallando, en especial porque ya somos hijos del Altísimo y porque Él siempre anda atrás de los siervos de Dios, ¿verdad? En especial, siempre cuando nos tenía en ignorancia no había problema, pero ahora que nosotros ya tenemos el conocimiento, él siempre va a buscar la manera de engañarnos, de querernos hacer sentir que no es verdad la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer la verdad. ¿Por qué? Porque dice tu palabra que la verdad nos va a hacer libres. Entonces, en esta lección, en la lección 4 estamos viendo Guerra Espiritual 3, la tercera parte. Y esta yo creo que va a ser una de las últimas clases de Guerra Espiritual 3. Vamos a continuar para el próximo semana. Vamos a empezar ya con Guerra Espiritual 4, a donde ya vamos a introducirnos a otra cosa. Lo que yo quería era que ustedes se fueran introduciendo. Ya ven cómo nos hemos metido poco a poco. Poco a poco, desde Guerra Espiritual 1, 2 y ahora ya estamos en la 3. Esta es la última lección de la 4 digo, de la 3 y ahorita vamos a ver este tema de opresión, qué es la opresión, qué es la posesión y qué es la obsesión demoníaca, para poder ver la diferencia de cada una y para poder darnos cuenta que nosotros ya estamos en Cristo Jesús y ya pasamos esta etapa del temor de que teníamos de que fuéramos a ser posesionados, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué nosotros ya no. Así que desde que fueron expulsados del reino de Dios, estos ángeles caídos son usados por Satanás para oponerse a Dios, a su plan, a sus propósitos y a su pueblo. A eso se opone, ¿verdad? Porque Él es el adversario de Dios. Entonces, aunque también engaña a los no creyentes, ¿por qué? Porque hace que haya una ceguera espiritual y una sordera espiritual para mantenerlos lejos de la verdad del Evangelio, ¿verdad? Es necesario. Yo, por ejemplo, buscaba mucho, leía la Biblia porque a mí me estaban enseñando los testigos de Jehová. Y bueno, a mí me enseñaron, la mayoría fue del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, entonces aprendí mucho con ellos en cuanto al Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya el Nuevo Testamento como que yo ya tuve mis dudas porque casi no hablaban del Evangelio de Cristo. Pero aprender todo eso del Antiguo Testamento me llevó ahora que ya estaba yo en Cristo, me llevó a entender y a comprenderlo de otra manera, diferentísima. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que yo estaba bien lejos de la verdad del Evangelio de Cristo, bien lejos. Aunque tenía conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, estaba bien lejos de conocer la verdad. Porque así lo hace el diablo, te pone un velo mágico, una venda mágica, te pone ceguera espiritual, sordera espiritual y ya no le entendiste gran cosa, pero bendito sea Dios que ahora ya estamos en Cristo Jesús. Ahora, la oposición a la voluntad de Dios es el principal objetivo del diablo, ¿verdad? La palabra Satanás significa adversario, opositor, y él es el principal enemigo de Dios. Y por consecuencia, pues es el adversario de la máxima creación de Dios, que es el hombre.
nos detesta, nos odia, porque ya hemos hablado, ¿verdad? De que, ¿por qué nos odia? Porque nosotros tenemos un futuro glorioso, tenemos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Tenemos nosotros esa esperanza de que vamos a estar con el Señor por siempre. Y Él ya perdió ese lugar a causa de su rebelión. Entonces, pues busca la manera de agredirnos, de engañarnos y de separarnos de Dios. Y Él siempre va a usar el ser tripartito, ¿verdad? Recordemos que el ser humano es un ser tripartito que está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Y de esta manera los demonios pueden poseer el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre, ¿verdad? Y en algunos casos los demonios, pues, si no estás en Cristo, ¿verdad? Puede tomar posesión completa de este ser integral. Y las leyes de la naturaleza son divinas, ya que Dios hizo nuestros cuerpos de una manera maravillosa, pues para que funcionaran de acuerdo a las leyes establecidas. Entonces ya nosotros cuando vimos hombre espiritual, pues pudimos ver, ¿verdad? De qué está formada el alma, de qué está formada el cuerpo y de qué está formado el espíritu. Entonces imagínense, cuando entra un espíritu a un cuerpo, es como si fuera, la toma como su casa, ¿verdad? Va a usar ese cuerpo físicamente para hacer de las suyas, pero lo principal que va a usar va a ser la mente. Y se acuerdan que en la mente están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los cinco sentidos, el consciente, inconsciente, subconsciente, ¿verdad? Entonces él va a usar todo esto cuando toma posesión. Por eso decimos, ay, está endemoniado porque todo lo que piensa es para mal. Todo lo que hace es malo. Entonces él está usando este cuerpo y está usando esta mente. Entonces la mente está en el alma. Entonces está usando el cuerpo para moverse y el alma para poder actuar y proceder de acuerdo a esas emociones, actitudes, pensamientos. Nuestro espíritu humano tiene que tener conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, cuando vela y bloquea al espíritu humano, ¿qué va a pasar? Si ahí está el intelecto, si ahí está la conciencia, cauteriza la conciencia y usa este intelecto para mal. ¿Se dan cuenta? Es terrible cuando una persona está posesionada. Entonces, por eso, ahora que estamos ya en Cristo Jesús, sabemos que ya no vamos a ser posesionados por espíritus, pero sí vamos a estar influenciados por espíritus. Y ahorita vamos a ver por qué. Y todo lo vamos a cotejar con la palabra de Dios. La Biblia nos habla de la ley de Dios con la que debemos gobernar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se supone que debemos comer y beber, ¿verdad? Que es como debemos vivir, por si no te mueres si no comes ni bebes. Ahora, lo relacionado con las leyes del matrimonio, el control de nuestras emociones y cada ley necesaria para guiar nuestras vidas en caminos de paz y prosperidad. Infringir estas leyes va a ser una puerta que se puede abrir a los demonios cuando estás fuera del orden de Dios. Y de la misma manera, como le sucedió a Adán y Eva, al momento que se rebelaron y desobedecieron, pues ahí se abrió la puerta y tomó control de sus vidas, desafortunadamente. No fueron poseídos, pero sí fueron influenciados. Y para mal, ¿verdad? Tanto que tuvieron que ser arrojados del jardín del Edén. Continuamos. Ahora, el alma del ser humano puede ser oprimida, puede ser poseída y puede haber obsesión, ¿verdad? Obsesión por el ocultismo, por los espíritus malignos, a causa de que ellos rechazan a Dios y por una vida pecaminosa. Así que esta opresión o atadura
por los poderes demoníacos, permite a Satanás usarlos para propósitos malignos, ¿sí? Desafortunadamente así es. Pero vamos a ver estas tres operaciones por donde pueden entrar los demonios. Todavía no estoy hablando de puertas abiertas de entrada para demonios. Ahorita no estamos viendo las puertas por donde pueden entrar, sino vamos a ver características de cómo está cómo te puedes dar tu cuenta de que una persona está oprimida por algún espíritu. ¿Cómo te puedes dar cuenta por cómo alguna persona está ya poseída? ¿Y cómo te puedes dar cuenta que una persona está obsesionada por las cosas del ocultismo? Van a ser tres cosas que nosotros probablemente ya hemos oído, ya hemos visto, ya estudiamos, pero bueno, espero que aquí confirmemos algunas cosas o salgamos de dudas de algunas cosas. Vamos a ver primero la opresión. La opresión. Dice que los espíritus malignos pueden oprimir a las personas. Y oprimir significa venir en contra o atar desde el exterior. No van a entrar a ti, no van a entrar. En especial nosotros que estamos en Cristo ya no pueden entrar a nuestro cuerpo los espíritus, porque ya está el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo ya hizo morada, habitación y tabernáculo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ya habita ahí, ya no puede entrar otro espíritu, pero sí puede oprimirte en el alma, por medio de la mente. Por eso es el campo de batalla la mente. ¿Cómo me va a oprimir? Pues vamos a ver, estas opresiones demoníacas pueden ser, pues, por medio de ciertas circunstancias, digamos. Por ejemplo, a ti te puede oprimir aunque seas creyente, te puede oprimir por una atadura física. Por ejemplo, una enfermedad crónica puede ser una opresión demoníaca que probablemente heredaste por medio de los espíritus ancestrales y generacionales. Algunos. No toda enfermedad es causada por poderes demoníacos, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada. Pero algunas enfermedades son causadas por una violación de las leyes naturales, tales como no comer apropiadamente, no beber agua, beberla en malas condiciones. A veces nosotros mismos provocamos enfermedad en nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque tenemos malos hábitos. Pero muchas ocasiones, aunque tú comas bien, te alimentes bien, estés bien, que seas ordenado en en tu alimentación y en tus tiempos de comer, dormir y trabajar, te das cuenta que tienes una enfermedad crónica y dices, pero ¿por qué? Puede ser una opresión. Y la Biblia habla también de un rey como ejemplo, ¿verdad? De una opresión o de un proceso de parte de Dios que no le dio la gloria a Dios y fue herido con gusanos intestinales y murió. En Hechos 12:23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Si ustedes ven en el libro de Hechos, en los textos anteriores y los textos posteriores de Hechos 12, ahí pueden ver que reyes que no le dio la gloria a Dios, ¿verdad? Le decía palabra de hombre y no de Dios. Me parece que era Herodes. Entonces, imagínense que este hombre murió porque no le dio la gloria a Dios y dice que se lo comieron los gusanos. Dice que al morir no se reventó su estómago y le salían los gusanos. Entonces, eso puede ser una atadura física, porque pues probablemente este hombre no fue al momento, sino que nunca le daba la gloria a Dios, ¿verdad? Continuamos. Otra razón podría ser una opresión mental.
Ya vimos en las lecciones anteriores que muchas veces hay gente que pierde la mente. Puede ser por una posesión, un bloqueo mental, espiritual, pero también puede ser por algo de alguna desajuste emocional, de algún problema químico, como lo hemos visto. No, no, cuando oramos por las personas que tienen este problema de esquizofrenia, problemas emocionales, a veces sí son espirituales, a veces sí es una opresión mental, en otras ocasiones porque está el diablo ha tomado posesión de su mente, pero en otras ocasiones pues probablemente es porque hay un problema químico, ¿verdad? Un problema médico, un problema que no tiene nada que ver con los demonios. Pero bueno, eso tendríamos que estudiarlo cuando vayamos a orar por esa persona, tenemos que ver su historia clínica, hablando espiritualmente y médicamente, ¿sí? Porque luego a veces cuando ha pasado eso, vemos muchos casos, es que su abuelita era esquizofrénica y es que su tío era esquizofrénico y es que su papá era esquizofrénico y ahora ella, entonces es algo espiritual y es una opresión espiritual que tiene derechos legales del diablo. Entonces estos disturbios de los pensamientos, tales como tormento mental, confusión, duda, pérdida de memoria, falta de descanso, falta de habilidad para razonar y escuchar a otros, problemas del habla o timidez pueden manifestarse, ¿verdad? Todo eso es espiritual o también puede ser causado, como dijimos, hay veces que la depresión no es precisamente por la opresión, el desánimo, el desaliento, ¿verdad? Normalmente el desaliento, yo sí digo que es a causa de pues lo que vivimos, que te da tanto desaliento alguna situación difícil, ¿no? Entonces hay depresión de desaliento, depresión y desorientación pueden ser causados por un balance químico inapropiado en el cerebro por causas físicas también. No precisamente puede ser una opresión mental. Aquí en el libro de Daniel 4:31-32 estamos viendo cómo Daniel dice, todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey, solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Este hombre, si vemos la historia de Daniel, este hombre no honraba a Dios, ¿verdad? Honraba a sus dioses y no le daba la gloria a Dios, aunque ya había visto cosas de Daniel y decía, "Oh, de verdad que tu Dios es todopoderoso", pero cuando él dijo, vio Babilonia y dijo, qué hermosa es Babilonia, y yo la creé, yo la hice, yo soy el rey, ahí es donde el Señor le dice, 7 días vas a andar sin conocimiento como ser humano y vas a ser como si fueras un animal. Ahí viene la opresión mental, ¿verdad? Ahí es donde el Señor permite que esos espíritus inmundos te opriman y te bloqueen la mente. ¿Sí? Continuamos. Son ejemplos, ¿verdad? Estoy hablando de características y de ejemplos de cómo podrían para nosotros entender que es una opresión. Ahora, las opresiones emocionales son disturbios en las emociones persistentes o recurrentes, incluyendo resentimientos, odio, enojo, temor, rechazo, autocompasión, celos, depresión, preocupación, inseguridad, inferioridad, culpa y etc. de tus emociones, de tus sentimientos. Podría ser que llegue el momento en que definitivamente tú estás tan oprimido emocionalmente por las pruebas, por los problemas, por las circunstancias, por situaciones que no tienen solución, pero como no tienes a Cristo,
te hundes y hasta y determinas suicidarte como le pasó a este varón. Vemos a Judas, la culpa, el, la sensación de decir qué hice, ¿no? Lo llevó a suicidarse. Dice en Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y Judas lo quiso decir, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No soportó la culpa, no soportó la condenación. Y entonces el diablo le debe haber dicho, en vez de que vayas a pedir perdón, mátate. Cuando la solución era ir a pedir perdón, ¿verdad? Ya se había, según el arrepentido, bueno, ve y pide perdón, pero no lo hizo. Continuamos. Opresiones espirituales. Estas opresiones espirituales dice que es una dificultad extrema en vencer el pecado. O sea, incluye hábitos pecaminosos, rechazo de soluciones espirituales a los problemas, cualquier tipo de error doctrinal, incluyendo el yugo a objetos y a la literatura de culto. Por ejemplo, yo cuando todavía no conocía el Evangelio, yo iba a la iglesia católica, pero no me llenaba la iglesia católica. Entonces yo dije, yo sé que hay más, pero el diablo veló mi entendimiento, ¿verdad? Y me llevó a un error doctrinal a donde yo dije, bueno, voy a ir me invitó una señora con los, no espiritistas, espiritualistas, a donde se supone que vas, te sientas como si fuera una iglesia cristiana. Y ellos empiezan a decir que hay una pareja, ¿no? Hombre y mujer. Y ellos dicen, va a introducirse el espíritu de Jesús y va a introducirse el espíritu de la Virgen María a ella, ¿no? Y ellos empiezan a hablar y así dice el Señor. Y aunque hablan de la Biblia, pero pues nada que ver, ¿verdad? Eh, Era un error doctrinal. Hasta que un día conocí a los testigos de Jehová, me empezaron a dar enseñanza, me gustó mucho, pero no como para ser testigo de Jehová. Y al final de cuentas, hace 32 años conozco a una persona, me habla de Cristo y yo lo acepto inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo lo andaba buscando con todo mi corazón, pero desafortunadamente yo llegué al grado de pensar en suicidarme, ¿no? Por los conflictos, los problemas tan graves que yo tenía, pues yo andaba buscando un escape, una salida. Entonces lo que hice, dije, bueno, pues ya no puedo más, no encuentro una respuesta en estas religiones y dije, ahorita me subo al puente y me aviento, ¿no? Todavía no estaba el metro, pero gloria a Dios porque una persona me dijo, Cristo la ama y me acordé de que había un templo, una iglesia cristiana, me bajo y voy y encuentro el lugar, me meto y ahí no conocía yo a nadie, pero al escuchar las alabanzas, Jehová mi guerrero y todo eso, yo ahí me postré, lloré, acepté a Cristo y ahí fue donde encontré la verdadera solución a mis problemas, ¿verdad? Pero eso fue después de tanto andar buscando soluciones espirituales a mis problemas, ¿verdad? Equivocándome, yendo a un lado y a otro y a otro. Esas son opresiones espirituales. Vamos a ver otro. Esta opresión es la última, la opresión por circunstancias difíciles, como les mencionaba ahorita. Los demonios pueden crear circunstancias difíciles que son opresoras. Tales circunstancias usualmente envuelven en confusión y pueden
inmediatamente ser identificadas como demoníacas, porque la verdad Dios no es el autor de la confusión. Si a ti te viene un espíritu de confusión, no es de Dios, es una opresión, porque Dios no es un Dios de confusión. Él es la verdad, el camino, la verdad, Él es. Entonces, cuando viene esa opresión de confusión, que no sabes ni qué hacer ni cómo hacer, y que eso te lleva a quererte morir, tú te das cuenta si el Espíritu Santo te guía y te dirige. Ahora que ya estamos en Cristo, te das cuenta que no hay circunstancia difícil que Dios no pueda resolver. Y se te cierran las puertas y dices, ¿de ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Pero ya tienes al Espíritu Santo. Pero cuando no lo tienes, cuando no tienes a Cristo ni lo conoces al Espíritu Santo, se te cierran todas las puertas. Y el diablo busca la manera de que tú no veas. Entonces te sumerge tal confusión que tú quieres hacer cosas que no debes de hacer, ¿verdad? Y Santiago 3:16 lo dice. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación de toda obra perversa. Y aquí pues no estamos, no siempre son celos, ¿verdad? Pero sí hay contención, división, separación, desunión. Puede haberla en tu casa, puede haberla en el trabajo, puede haber en la escuela e incluso en la iglesia. Puede haber esa división. Entonces, esto hace que te perturbe tu alma. Ay, ya me vio mal. Ay, no me puso atención a mí. Ay, nada más le dio a ella y no a mí. O sea, viene esa duda, esa división, esa confusión que hace que tú te sientes perturbado. Entonces, son opresiones de circunstancias difíciles. No está poseída la persona, pero sí está oprimida. ¿Y podemos ser oprimidos nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque va a ser la opresión de afuera hacia adentro en tu mente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es la posesión demoníaca. Ahí sí ya hay una posesión completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios pueden poseer a estos seres humanos. Vamos a ver, continuamos. La posesión demoníaca es una condición en la cual uno o más espíritus, o sea, demonios, habitan el cuerpo de un ser humano y toman completo control de su víctima a voluntad. ¿Por qué? Porque ¿quién los detiene? No tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo. Entonces, ese cuerpo está perturbado. Ese cuerpo está confundido, ¿verdad? Su alma, su mente, su espíritu, por todos los problemas que tiene. Y entonces, o por enfermedades, o por un fracaso, o por traumas. Entonces, es una habitación en la que puede tomar control inmediatamente. Y algunas personas dicen, en vez de decir que es posesión, dicen, está endemoniado, en lugar de poseído, ¿verdad? Pero bueno, más allá del término, la persona poseída es huésped de los demonios residentes, o sea, tu cuerpo se convierte en habitación, en morada de esos espíritus inmundos. Esto no quiere decir que, ay, se metieron de repente y sin que yo quisiera, no, tampoco. Esa persona probablemente está en desobediencia, está en rebelión contra las cosas de Dios, es desobediente. Quizás es desobediente con sus familiares, con su esposo, con sus autoridades. Tiene problemas con sus autoridades, tiene problemas con los papás, con los maestros, con los jefes, qué sé yo. Tiene problemas de autoridad. Entonces, puede estar haciendo cosas indebidas, puede estar pecando esta persona. Los demonios no se van a meter nada más porque sí, ¿verdad?
poseen a las personas que tienen su puerta abierta para ello. Y una de las puertas es el pecado, ¿verdad? El pecado a lo que consideres, pero su responsabilidad es la razón por la cual es poseído. Vamos a ver un ejemplo. La posesión puede ser reconocida por los siguientes signos, es decir, ¿por qué podría ser poseído un ser humano? Por su inmoralidad. Una persona inmoral tarde que temprano, como ya trae la iniquidad de la inmoralidad, impureza sexual, a lo mejor no está poseído, pero ya trae en el ADN la iniquidad de la inmoralidad. Si él continúa con esa inmoralidad, va a terminar los demonios entrando y tomando posesión de este cuerpo, porque él tiene una moral impura. E incluso hay personas que no les interesa andar hasta sin ropa. Si ustedes ven, hay mujeres que ya no les interesa si andan desnudas o no, no, ¿por qué? Por su inmoralidad, ¿por qué? Porque ya están poseídos por esos demonios de impureza sexual, porque es una persona inmoral, ¿sí? Una persona que está poseída no se da incluso cuenta ni siquiera que está desnudo. Lo vemos aquí en Lucas 8:27. Dice del hombre endemoniado que estaba en los sepulcros. Dice, al llegar él, o sea, Cristo a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía ya mucho tiempo. No vestía ropa, o sea, estaba desnudo. Ni habitaba en casa, sino que habitaba en los sepulcros. O sea, este hombre ya estaba endemoniado, este hombre ya su mente ya estaba cauterizada. Los demonios ya habían tomado posesión de su mente. Miren, cuando hemos hecho liberaciones, o sea, liberaciones de que están poseídos, más adelante cuando comencemos Guerra Espiritual 4, vamos a ver cómo le vamos a hablar a estas personas. ¿Cómo nos vamos a dirigir a esas personas que están poseídas para liberarles? Y una de las cosas que tenemos que hacer siempre es llamarles por su nombre. ¿Por qué? Porque tú vas a llamar a la persona para que esa persona tome control de su mente. Vuelve en ti, fulanito, quiero que hables tú y no hable los demonios que han tomado posesión de tu alma. Entonces, habla y una vez dijo uno de ellos, ayuda, ayuda. Ayuda, por favor, pues sí, porque ya él no tenía control de su mente, de su cuerpo. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que la gente que ya está poseída ya no tiene control de su mente. Hay gente que todavía tiene control de su mente, pero que es inmoral. Pero cuando ya entra ese espíritu de inmoralidad y ya toma posesión de ese cuerpo, ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Y lo vemos aquí, un ejemplo en Lucas 8:27. Ahora, también podemos ver otra de las características o la manera en que tú puedes saber que esa persona ya está poseída por la fuerza sobrenatural que tienen. Continuamos, Mayra. Tiene una fuerza sobrenatural. De verdad, cuando hacemos en los encuentros una liberación, no podíamos sostenerlos. Me acuerdo que mi pastor era un hombre alto, fornido, y otros hermanitos también estaban, pues, bien ponchaditos. No podían con ese hombre. Una fuerza que tienen sobrenatural. O sea, está más allá de la capacidad normal de un hombre fuerte, ¿no? No, es una fuerza que tú no, sobrenatural, tú no puedes ni imaginar. Por eso dice que el que andaba ahí
en los desiertos ya ven que andaba encadenado, según lo encadenaban y ¡pum! Se zafaba, ¿no? Entonces no podían sostenerlo, no podían detenerlo. Y a este hombre de Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo cuando Jesús se les acercó, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pero no, ellos cuando lo vieron, en la Biblia dice que fueron liberados, pero dice que los amarraban, los encadenaban y estos, ¡boom!, se desataban por esa fuerza sobrenatural que tenían. Dice que en 8:20, permíteme, hija. Lucas, permíteme, Lucas 8:29. Es Lucas 8:29. Aquí donde tiene fuerza sobrenatural. Si lo quieren buscar, Lucas 8:29, no se equivocamos. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, mandaba a los espíritus inmundos que salieran, Cristo, ¿verdad? Porque hacía mucho tiempo que se habían apoderado de este hombre. Y dice que estaba atado con cadenas y grillos, pero rompía esas cadenas y los demonios le decían, vete a los desiertos. Entonces, cuando viene Jesús y lo libera, ahí es donde puede ver el hombre que decían los discípulos, pero ¿por qué tiene tal fuerza, no? Pues sí, porque estaba poseído este hombre. Entonces, una de las características de una persona poseída es esa fuerza que tiene para destruir todo, ¿verdad? Porque ya no es él, ya tomaron posesión de este cuerpo. Otra de las características de que sabes que es una persona que está poseída son los arranques de ira incontrolables que tiene. Es una agresividad tremenda. Tú no puedes acercar a... Yo he visto vagabundos que luego te piden limosna o ayuda, ¿no? Y tú le dices, no, no tengo. Y te avientan y te golpean y te hacen cosas, pero así con actitudes extrañas, ¿no? Que sabes que no es él. Así que cuando una posesión demoníaca, ¿me la puedes poner, hija? Cuando una posesión demoníaca, hay una posesión demoníaca, pues podemos ver esas manifestaciones de enojo y de ira acompañados de mucha baba, con espumarajo, ¿no? Es una baba espumosa que les sale, como si estuvieran, intoxicados, ¿no? Como si tuvieran rabia. Les sale, aparte de el enfado que tienen y de la fuerza brutal que tienen para querer golpear, ¿no? Entonces, estas señales nosotros nos podemos dar cuenta que esa persona está endemoniada. Y en Marcos 9:17-18, ¿sí, hija? Marcos 17:18, 9:17-18. Dice, y decía este hombre, un padre, ¿verdad? De familia, dice, uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran,
pero no pudieron. ¿Se acuerdan? Que ahí es cuando el Señor les dice, es que este espíritu solamente sale con ayuno y oración. Entonces, fíjate cómo a pesar de que decía, tenía un espíritu mudo, y ese espíritu mudo se manifestaba con un ataque de ira que golpeaba a este pobre muchachito. Y aparte de ello, dice que lo derribaba constantemente, lo tiraba para lastimarlo, pero dice que se salía espuma de su boca y era agresivísimo, ¿no? Entonces es increíble que tú dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden manifestarse esos demonios en estas personas que ya fueron poseídas, ¿verdad? Entonces, cuando tú notes algo extraño de personas que no tienen actitudes normales, mejor ni te acerques, ¿verdad? Porque te pueden herir, te pueden lastimar o pueden agredirte de alguna manera. Pero cuando van a que se les libere, nosotros tenemos que saber cómo hacerle, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante todavía. Por eso son estas enseñanzas, o sea, preparando, preparando, a ver quién está, cómo puedo yo discernir quién nada más está oprimido, quién está poseído y quién está obsesionado en las cosas de ocultismo, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer todo esto. Ahora, resistencia a las cosas espirituales. Cuando hay una posesión demoníaca, comienzan a blasfemar contra las cosas espirituales. El temor al nombre de Jesús, la oración y la palabra de Dios son todos síntomas de una posesión demoníaca. Fíjense, en una vez que estábamos liberando a una mujer, se le fueron los ojos y ya se quedó así, ¿no? Entonces le hicimos que le hablamos por su nombre para que volviera en sí y le dijimos, confiesa que Jesús vino en forma humana y se encarnó en María. Y dijo, no, eso no es cierto. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. No, Él no es Dios. Ahí tú te das cuenta que es una persona que está poseída porque no puede nombrar el nombre de Jesús, no puede declarar que Jesucristo es Dios, no puede declarar que Jesús vino en forma humana. Así que seguimos liberándola hasta que ya lo confesó y lo declaró. Ahí tú dices que es una persona poseída porque se resiste a las cosas espirituales. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí me hermana escuchan? Sí, Margarita. Ah, Sí. Sí, ok. sí, sí, se escucha perfectamente. Ah, Sí, mi perfecto. hermana. Sí, mi hermana. Gracias. Gracias. Bueno, Marcos 1:23-25 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Eso es lo que nosotros, cuando hay esas liberaciones, tenemos que hacer. No podemos tener compasión de los demonios que han tomado posesión de esta persona, porque tenemos la autoridad en Cristo Jesús y Jesús ya no la dio, esa autoridad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está poseído? Por esa resistencia que tienen a hablar de las cosas espirituales de Dios, sobre todo a confesar el nombre de Jesús o también a que no quieren reconocer ni declarar que Jesús vino en carne, vino en forma humana, porque el Espíritu de Dios dice que encarnó a Jesús. Si no lo dicen, no lo aceptan y no creen, o sea, no lo confiesan, ahí es donde tú dices, que hay algo raro, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando vaya a ver las liberaciones. Por eso es tan importante todo este conocimiento, ¿sí?
Y por eso es tan importante que nosotros tengamos estos datos. Miren, dentro de poco, hermanos, van a llegar a la iglesia gente con esos problemas, porque va a ser el tiempo de su liberación. Y si nosotros, miren, simplemente el viernes entró un hombre todo mugroso y olía a alcohol, que guau. ¿Y tú qué haces? Se quedó así asustado mirando, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo? ¿Qué hicimos? Llevarlo a los pies de Cristo. Ahí terminó llorando el hombre y diciendo, gracias, gracias, yo me metí porque oí que estaban hablando de Dios, ¿no? Ahí es donde tú dices, ahí es donde ese hombre entró solito, nadie le dijo, ven, te invitamos. Entonces va a empezar a llegar gente en condiciones horribles. Ahí es cuando nosotros vamos a entrar con el conocimiento que tenemos de la liberación. Con el conocimiento que tenemos, es una persona oprimida, una persona poseída y esté como esté, ayudarle, a hablarle, a llevarlo a los pies de Jesús, que confiese a Jesús. Ya cuando confiesan a Jesús y lo reconocen, son liberados de las cadenas, son trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y vamos a darle un seguimiento, por supuesto, pero gloria a Dios por estas personas que ya el Señor va a empezar a traer. Amén. También cambios en la personalidad o en la voz. Cuando hay una posesión, perdón, demoníaca, puede ser una persona tímida que de repente se vuelve agresiva o violenta. Y su carácter moral de que es tan respetuosa, tan modosita, tan temerosa, y su inteligencia puede cambiar. Y su voz totalmente se altera. Tú dices, ¿qué le pasó? Si yo la conozco, era una niña normal, tranquila, o un hombre tranquilo, normal, muy, muy, muy amoroso, una persona muy respetuosa y de repente totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue a algún lugar, porque a lo mejor declaró algo, qué sé yo, o por derechos legales fue oprimido. Más bien fue poseído, ¿verdad? Entonces tenemos que estar al tanto y pendiente, incluyendo nuestra propia familia. Hay veces que luego los niños vienen bien alterados, bien molestos, bien agresivos y, ay, no, qué grosero y tu carácter. No, algo lo está oprimiendo. Entonces ahí donde debemos orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, orar y decirle, a ver, permíteme, vamos a orar. Dile que decirles que ellos declaren, dile, a ver, tú dile, a Dios, renuncio a toda ira, todo enojo, toda frustración, lo que me pasó, lo que me hicieron los maestros, lo que me hicieron los niños, qué sé yo. Y ahora dile que perdonas, sueltas, liberas. Y ahora dile al Señor, Señor Jesús, vuelvo a declarar que mi mente, mi alma, mi espíritu te pertenecen, ¿no? Mi cuerpo te pertenece. Y ya, se calman. Entonces es la opresión o esos espíritus que andan persiguiendo a nuestros propios hijos para tomar posesión de ellos. Así que hay que tener mucho cuidado. Una, una cosa rara que tú ves en tus hijos que están cambiando de actitud no es normal. Y tienes que estar siempre orando por ellos y siempre llevándolos hasta que ellos renuncien con su boca. ¿Por qué? Porque son individuos que ellos tienen con su propia boca que confesar, que renunciar. Y fíjense, en Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra del Gadareno, vinieron a su encuentro dos endemoniados, a Jesús, ¿verdad? Que salían de los sepulcros, se andaban en los panteones, feroces en gran manera, tanto que no podía pasar por aquel camino nadie, ¿verdad? O sea, eran agresivos, muy agresivos. Fueron estos dos endemoniados, fue gente normal,
que un día fueron endemoniados, fueron poseídos. Y solamente cuando vino Jesús los liberó. Así que nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, si se dan cuenta que hay niños ahorita que se están autoinfligiendo, se están cortando, se hacen cortaduras, se hacen heridas, eso no es normal. Hay una opresión que les está ahí atacando o ya tomaron parte de su mente esos espíritus. Pero tú cuando veas a alguien que se está autoinfligiendo, infringiendo, tengan cuidado, porque eso puede estar una persona poseída, porque ellos mismos se provocan daño físico, como el hombre poseído por un demonio, del que habla también aquí en la Biblia. Igual, Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaban gritando, andaba gritando en los montes y en los sepulcros. Es del mismo personaje que hablamos, ¿verdad? Pero también ahí vemos qué se hacía. E hiriéndose con piedras. O sea, ¿se imaginan la desesperación de ese pobre hombre siendo poseído por los demonios? Y estos demonios le decían, golpéate, tírate, arrástrate. Y todo tenía que hacer porque ya no puede tomar control de su alma. Lo primero que toman los demonios cuando te poseen es el alma. Y en el alma dijimos que están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los cinco sentidos, está la mente y la voluntad. Por tanto, debemos de tener muchísimo cuidado en que si tú te topas con alguien así, de verdad, si él accede a que lo lleves a la iglesia, a que oren por él, llévalo. Llévalo, porque sí es una persona que está sufriendo, porque ya tomaron posesión de su cuerpo, ¿verdad? Ahora es importante aclarar que de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Porque todo está escrito, podemos ver que algunas posesiones pueden ser involuntarias. ¿Involuntarias en qué? En que yo no invoqué al diablo para que entrara a mí, en que yo no le dije, ni invoqué ciertas entidades para que tomara posesión de mí, pero no soy inocente en que venga esa posesión, aunque sea involuntaria, porque yo les di permiso sin querer y acceso sin querer por causa de que yo estoy haciendo cosas indebidas. Estoy en pecado, estoy infringiendo las leyes de Dios y yo estoy, pues la verdad, me voy a lugares que no debo de ir, ¿verdad? Voy a que me hagan limpias, voy a que me lean las cartas, el tarot, voy a cosas, a lugares a donde yo no debo de ir, así que te arriesgas a que en un momento de esos pueda tomar posesión el diablo de tu mente, ¿verdad? Y de tu cuerpo. Vamos a verlo. Cuando un individuo no busca ser poseído, pero a causa de sus pensamientos pecaminosos, acciones o contacto con lo oculto, los espíritus toman posesión de tu cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos en Cristo, pero tengamos cuidado y recordemos a dónde fuimos en el pasado, porque a lo mejor todavía hay un espíritu am, que se le llaman asignados, espíritus asignados. Cuando tú vas a que te hagan limpias, o vas a que te lean las cartas, o vas a que te hagan alguna cosa en, 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 en lugares a donde no debes de haber ido nunca, pero por ignorancia, o porque pues ya lo traes en la genética, en el ADN, y es una herencia generacional de la impureza, así como la impureza sexual, es la atracción hacia el ocultismo,
pues tú andas yendo a que te hagan limpias, ¿no? Y yo creo que muchos fuimos a que nos hicieran una limpia, aunque fuera nada más con el huevo o con las hierbitas. Yo creo que casi la mayoría lo hicimos. A veces no nos damos cuenta que nos asignan un demonio, un espíritu guía. Y cuando venimos a los pies de Cristo, no nos acordamos o no le damos mucha importancia porque decimos, yo ya estoy en Cristo. Pero sigues teniendo presiones, sigues teniendo molestias, sigues teniendo, es porque tú no has renunciado al espíritu asignado. Y ese espíritu asignado sigue teniendo derechos legales porque tú no le has cortado el derecho legal que tiene. Entonces, cuando tú andas en esos lugares, definitivamente, si no tienes a Cristo, pues va a tomar posesión de tu alma. Va a tomar tanto vas, hasta que terminas siendo tú hasta el discípulo del brujo, ¿verdad? Fíjense cómo lo vemos en Segunda de Crónicas 33, 1, 2, 6. Este era el hijo de uno de los reyes de Israel, Manasés, que heredó el reino de 12 años. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y duró 55 años reinando en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y pasó sus hijos por fuego. Él que supone que él era un israelita que tenía temor de Dios. Ellos, su Dios era Jehová. Y este hombre adorando dioses falsos y dándole honra a los Baales, adoración a los dioses de las naciones que estaban por ahí con ellos, toma a su hijo, o a sus hijos más bien, y hace abominación entregándole como sacrificio al hijo de Inón, ¿verdad? Fíjense cómo pasó por fuego, es decir, lo sacrificó a sus hijos. Eso fue para empezar violando las leyes de Dios, de su Dios, que era Jehová de los ejércitos. Y dice que observaba los tiempos, o sea, andaba en la astrología, ¿verdad? Miraba en agüeros, era dado a la adivinación, consultaba divinos y encantadores, y él se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ese hombre estaba poseído por las cosas malas que hizo, ¿verdad? Y él no tenía por qué haber sido poseído porque era un israelita. Era el rey de Jerusalén, pero por causa de las abominaciones que una persona hace, aún con el conocimiento de Dios, el diablo toma posesión de él. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del diablo, no de Dios, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, porque no todo el que dice, como dice el Señor, ¿verdad? Señor, Señor, acuérdense, no todos los que están en la iglesia son verdaderamente hijos de Dios. Hay algunos que te pueden inducir o aconsejar cosas que no debes de hacer. Ay, pero si es el hermanito, sí, pero hay gente que entra a las iglesias que no son cristianos, sino gente espía que va y seduce a algunos cristianos que no tienen conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era bebé en el Evangelio, yo creo que teníamos como menos de un año en el Evangelio y nos fuimos a una iglesia muy grande, había como 3,000 personas
hace 32 años. Y estaba yo sentada a un lado de una mujer y estábamos oyendo la prédica y de repente la mujer me dice, ay, hermana, hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con el pastor y yo volteé hacia verla, ¿no? ¿En qué? Y me empieza a decir que me invita a otra iglesia y le pregunté a dónde está o cuál es y me dice, pero mire, ahí se adora a los delfines porque son dioses que usan estos cuerpos. Y yo cuando dijo eso, por muy bebé que era, de verdad, por muy bebé que era, dije, no, esta señora está mal. Yo dije, no, y ya no quise escucharla. Entonces, no todo el que está dentro de la iglesia, tengamos cuidado, observemos. No es por sus dones, es por sus frutos. Los dones son gratuitos, los dones son irrevocables, pero ve sus frutos, porque por los frutos conocemos quiénes son hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora, también puede ser que cuando por medio de espíritus familiares que operan en los padres y los pecados de los padres pueden afectar la siguiente generación. Es decir, no quiero que me posesionen, no quiero que tomen posesión de mí, pero resulta que traigo una herencia maldita, una iniquidad, hablando de que todos tus familiares anduvieron en el ocultismo y tú no has cerrado los ciclos de raíz de iniquidad, de ocultismo, y entonces afectan a tus hijos. Por eso tenemos que estar rompiendo y cerrando, como ya vimos en las lecciones pasadas, cuando dice renunciando a las herencias malditas, a la raíz de iniquidad de maldición, a la raíz de iniquidad de impureza sexual, de ocultismo, de robo, de alcoholismo, todo eso tenemos que renunciar. Ya vimos esas enseñanzas. Y en Mateo 15:22 habla de esa mujer cananea, dice que se le acercó a Jesús y dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca. Comenzó a gritar diciéndole a Jesús, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Si ustedes ven ese capítulo, es una mujer que es de Cananea, Sirofenicia, que se le acerca y le dice, por favor, ve a ver a mi hija, sana a mi hija, por favor, porque la golpea, la azota, está endemoniada, mi pobre hijita por la herencia familiar, por la iniquidad familiar. La niña no quiso ser poseída, a lo mejor la niña ni siquiera anduvo en el ocultismo, pero la iniquidad que hay en el ADN y la genética y no renunciaron los padres a ella, la alcanzó. Entonces, ahí es donde involuntariamente es poseída. Si hasta ahí me están entendiendo, sé que es muy pesado y muy fuerte esta enseñanza y todas las enseñanzas de ocultismo y de los demonios, pero yo sé que, bueno, mi oración es que el Espíritu Santo nos revele todo esto para ser libres, verdaderamente libres y para ayudar a nuestros familiares a esa libertad, hermanos. Este, ¿Alguna duda que tengan ahorita? Continuamos. Bueno, de acuerdo a la Biblia podemos ver que algunas posesiones sí son voluntarias. Vamos a ver estos ejemplos para ya terminar con ello. Cuando una persona desea ser controlada por poderes demoníacos para tener la autoridad de decretar maldiciones, convertirse en hechicero y asegurar otro poder sobrenatural, es decir, yo me voy a ir a la necromancia, ¿verdad? Necromancia. Y yo me voy a ir estaba yo viendo los santeros. Los santeros tienen que andar vestidos para la iniciación, tienen que andar vestidos un año de blanco. Empiezan a estudiar todas las cosas de los agoreros, todos los sortilegios, todo lo que tenga que ver con las prácticas de adivinación, tienen que estudiar. Fíjense, también ahí estudian, para que ya ellos puedan meterse de lleno a la brujería.
ahí van a ser poseídos. Ahí ya ellos mismos están pidiéndole que tome control de su cuerpo para hacer mal, para hacer mal. Así que ya no tienes ahí pretexto de decir, ay, se le metió el diablo. No, esa persona dijo, yo me voy a dedicar a servirle al diablo, necesito poder y necesito autoridad, ¿verdad? Entonces, los brujos, los hechiceros estudian mucho también para poder aprender a hacer cosas. Y aquí en Deuteronomio 18, 9, 11 es una recomendación de Dios que les da a los israelitas, porque ya sabe que a la postre se van a desviar de Dios. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Y vieron cómo Manasés sí lo hizo? Fíjense esa recomendación en Deuteronomio y cómo ese hombre se le olvidó lo que dijo Jehová. Él sí pasó a su hijo por fuego. Dijo, ni quien practique adivinación, él lo hizo, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tenemos prohibido todo eso si no quieres ser poseído. ¿Alguna vez lo hicimos sin conocer a Cristo? Eso Dios nos perdona. Se está cortando. Sí, ya estoy viendo que se está cortando. Ya está empezando. Ay, Dios mío. Les digo que siempre pasa algo. Está fallando. Bueno, les decía yo que por causa de la desobediencia son posesionados. Bien, vamos a ver la obsesión. ¿Por qué ahora la obsesión? Cuando una persona está obsesionada por conocer el ocultismo, por comprar cosas de fetiches, de demonios, por ir a que te hagan las limpias, por ir a que te lean las cartas, por ir a la cuija, siempre anda buscando hasta las películas que tengan que ver con demonios. Es una obsesión. Y se va a las tiendas de especiales de este ocultismo para comprar cosas indebidas, ¿verdad? Porque es su obsesión por conocer lo oculto. Entonces, ellos también dicen que eh, esa obsesión demoníaca hace que tú tengas un interés, pero grande, por las cosas de las tinieblas, desafortunadamente. Pero esta obsesión te va a llevar a la posesión. No va a haber otra. Ujú. Continuamos, Maggie. Ahí está. Sí, ya lo expliqué esa. Ok. La obsesión lleva a la posesión. La obsesión lleva a la posesión. Dice, cuando la persona tiene gran atracción con relación al oculto, ya sea por objetos, videos, música y literatura demoníaca, son acciones especialmente peligrosas. Y Dios las abomina. Porque eso trae y atrae a los poderes demoníacos. Y no va a haber otra. Va a tomar posesión de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú no conoces al Señor, no conoces a Dios, no aceptaste a Cristo y estás corriendo el peligro de ser poseído. Cuando ya tienes a Cristo, no vas a ser jamás poseído, porque dijimos que ya está el Espíritu Santo dentro de ti, pero sí puedes ser oprimido cuando tú te desvías o te rebelas en contra de Dios, ¿verdad? De sus autoridades, de sus estatutos, mandamientos, decretos ahí, pues, ¿qué hacemos? Estás en rebelión. Bueno. En Deuteronomio 32, 17, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido.
a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea, tuvieron temor cuando andaban en el desierto. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida, se relacionaron con otras naciones y se casaron con mujeres de otras naciones y se contaminaron y se convirtieron en idólatras, adorando los dioses falsos y sirviéndoles y entregándoles sus ofrendas. Entonces estaban sacrificando a los demonios, no a Dios. Eso es lo que dice el Señor, te obsesionaste tanto por las cosas de ocultismo que terminaste adorando a un Dios falso. Por eso es un privilegio que nosotros hayamos alcanzado la salvación y la vida eterna, porque ya no vamos a, nosotros, si ya, al menos yo no tengo ninguna obsesión por las cosas del ocultismo. Cuando luego veo que están poniendo alguna película de temor, de miedo, de brujos, qué sé yo, que luego mi familia, mis hermanos, alguien, yo les digo, ay, no vean eso, no vean eso porque las ondas sonoras pasan. Los conjuros que hacen en esas películas atraviesan las ondas sonoras y les puede afectar. Ay, qué exagerada, porque yo ya lo sé, pero ellos no lo saben, ¿verdad? Pero se los estoy aclarando, no me quieren hacer caso, bueno, ya es otra cosa, pero así es. El Señor siempre dice, ya me conociste, ya no hay pretexto. A nosotros nos perdonó por ignorancia, pero si después de haber conocido a Dios tú sigues haciendo algo indebido, pues por lógica vas a perder tu mente y tu libertad que te va a llevar a la muerte. ¿Sí? Bueno, continuamos. Algunas personas se obsesionan con el ocultismo y desean estar bajo el control de los poderes demoníacos con el fin de realizar actos sobrenaturales. Ya lo vimos, ¿verdad? Dice que en Segunda de Reyes 21:6 dice que además hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, Manasés, ¿verdad? Multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Qué horrible. Imagínate, entregaban a sus hijos. Y podemos ver que esto continúa. Ahorita, si tú, ahorita cada vez más adeptos al ocultismo. Yo he estado viendo gente en la calle, en el centro, en el metro, en el mercado. Mujeres y hombres con sus vestiduras blancas, blancas, totalmente vestido de blanco. Ya sé que es una persona que se va a dedicar a la brujería. Está siendo iniciado para ello. Dicen que se tarda, tienen que andar vestido un año para su iniciación, ¿no? Entonces ya cuando los veo digo, Dios mío, si conocieran a Cristo en vez de andar en esos lugares. Pero bueno, ahora, ¿pueden los demonios afectar a los creyentes? Vamos a ver, cuando nosotros ya aceptamos, continuamos, tica, cuando nosotros ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dijimos que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, por lo que no puede entrar ningún espíritu maligno, ¿verdad? A este cuerpo y ser objeto de posesión satánica, porque ya nuestros cuerpos se convirtieron en el templo de Dios, en la habitación de Dios, en la morada de Dios, ¿verdad? Y de su Santo Espíritu. Y ahí Pablo en 1 Corintios 6:19 nos aclara, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, ya mi cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Ya este cuerpo ya es el templo, la morada, la habitación de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Así que si viene un espíritu inmundo que me quiere poseer, pues no, él va a ver la luz de Cristo, la sangre de Cristo,
va a haber al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es una persona, entonces no nos ve a nosotros, ve al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que está delante de ti, al frente de nosotros. El diablo no nos ve a nosotros, ve al Espíritu de Dios. Por eso se aleja de nosotros, no puede poseernos. Pero por causa de pues la rebelión, la necedad, la desobediencia, pues sí, ahí sí puede haber opresión, puede estarnos oprimiendo. Continuamos. Así que esto no significa que nosotros no podamos ser afectados por los poderes demoníacos contra los cuales batallamos, ¿verdad? Porque decimos, David, más bien Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas. O sea, tenemos una lucha y lo sabemos. Que nos oprimen, sí nos oprimen. Que vienen pensamientos negativos a la mente, por supuesto. Nadie está exento de que vengan pensamientos negativos, sobre todo cuando yo me enojo, cuando yo desobedezco, cuando yo no perdono. Si yo no perdono, va a haber una opresión tremenda de depresión, desaliento, de tristeza, de dolor, porque yo le estoy yo estoy abriendo la puerta y los demonios, aunque no tengan derecho, pero yo le estoy dando un derecho porque estoy abriendo una grieta por no perdonar, ¿verdad? Una grieta porque yo estoy de desobediente a las cosas del Señor. Entonces, Satanás usa los poderes demoníacos para atacar a los creyentes desde el exterior mediante su opresión, pero no los va a poseer. Porque dice en Hechos 10:38, dice Lucas, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A nosotros Dios nos ha ungido con su Santo Espíritu. Le pertenecemos cuerpo, alma, espíritu y tiene control de nuestra mente, voluntad, emociones, pensamientos, sentimientos. Siempre y cuando yo le diga, aquí estoy, yo me entrego todos los días, porque todos los días tengo una lucha. Todos los días me arriesgo a que si yo no estoy adherido al Espíritu Santo, si yo no tengo comunión y relación con el Espíritu Santo, si yo no oro en las mañanas y le entrego mi día al Señor para que tome control de mi mente, de mi voluntad, para que Él controle mis emociones, controle mis pensamientos, mis sentimientos, que Él pueda tener control de mis 5 sentidos, de mi consciente, inconsciente y subconsciente, normalmente van a fluir las emociones negativas, van a fluir los pensamientos negativos y los sentimientos negativos. Por eso luego a veces dicen, ay, esta anda de malas, ay, esta tiene un carácter horrible, aunque es cristiana, aunque es creyente, aunque es hija de Dios, aunque es la más espiritual, según en la iglesia, ¿no? El pastor, la pastora, la líder, pero su actitud, ahí es donde dices, sus frutos no son del todo buenos, ¿verdad? No es tan espiritual como dice serlo, porque con su boca lo dice, pero con sus hechos no. Entonces ahí donde te das cuenta, esta persona tiene una opresión por causa de su desobediencia, por causa de la falta de perdón, por causa pues, celos, envidia, sentimientos negativos hacia la persona, hacia las personas, y eso se nota enseguida, fluye
hermanos, fluye. Ahí donde tú te das cuenta que no está tan verdaderamente libre de los pensamientos que le están viniendo a su cabecita, ¿verdad? A su mente. Por eso nosotros tenemos que escudriñarnos todos los días. Y estoy enojada, ¿por qué? Y me quiero desquitar, ¿con quién? No quiero perdonar a tal persona porque no se merece mi perdón, ¿sí? Me habló mal, pero como yo tengo autoridad, voy a pisotearle. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No le demos lugar al diablo, como dice la palabra de Dios. Y si hay alguna grieta en tu corazón por alguna situación, procura cerrar esa grieta antes de que empiecen a oprimirte los demonios, empiecen a influenciar en ti. Miren, hay cosas en las que no estamos de acuerdo porque somos seres humanos y no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y hay cosas que nos molestan, por supuesto, pero inmediatamente tenemos que ir a pedir perdón al Señor. Sabes que perdóname por lo que siento, perdóname por lo que pienso, perdóname porque lo dije hasta con doble intención, porque quería darle a entender lo que siento. Y hay actitudes que el Señor dice, te dicen, ¿por qué lo haces o por qué lo dices? Te va a afectar a ti, porque la otra persona a lo mejor no entendió el mensaje, o porque la otra persona dijo, ay, te perdono, ya sé por qué me lo dices, pero tú te quedas con la grieta y poco a poco ya te vino otro pensamiento, ya te vino otro más y otro más, hasta que ya no puedes. Entonces sí debemos de tener cuidado. Todo llevarlo, todo pensamiento debemos de llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo aquello que nos oprime, alguna preocupación que hasta nos enferma por la preocupación. El estrés es un demonio que te oprime. Te estresas de todo. ¿Y qué te pasa? Te sube la presión, te enfermas del estómago. Todo eso provoca. Entonces debemos estar analizando nuestros pensamientos. A ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me estoy preocupando? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué tengo esta actitud conmigo misma? Yo no me perdono a mí misma. ¿Quién soy yo para no perdonarme a mí misma? ¿No? Todas estas cosas, analizándonos nosotros, creo que me estoy hasta enfermando por esos sentimientos y esos pensamientos. Ahora, cuando yo le decía a mi hija, también el espíritu de trauma te puede afectar tus emociones. ¿Trauma de qué? Pues de repente algo que no esperabas llegó. Alguien se te murió. El trauma de la pérdida de la persona, el trauma de la pérdida del trabajo, que te quedaste sin trabajo, el trauma de la pérdida de que se te casó el hijo, se te fue, el trauma de que tuviste problemas, alguna circunstancia que te lastimó, te afectó en el área del trabajo, en la escuela, en tu casa, alguna palabra que no te agradó que te dijo tu esposo, tu esposa, alguna palabra que salió de la boca de tu hijo que te hirió, te lastimó, cualquier cosa provoca un trauma, un susto, una caída. Entonces, siempre que tengamos una especie así, una circunstancia fuerte, siempre tenemos que renunciar al espíritu de trauma, porque el trauma es una puerta que se abre, el trauma es una puerta. Un demonio que abre la puerta a muchos espíritus, entre ellos la enfermedad. Te pueden enfermar de cualquier cosa. El miedo, el temor, la cobardía, la intimidación. Debemos de tener mucho cuidado. Y bueno, en esta enseñanza lo que tratamos fue de que vieran
que cada palabra de estas significa y representa diferentes cosas en el mundo espiritual, que es la opresión demoníaca, la posesión demoníaca, la obsesión demoníaca, y a qué tenemos que renunciar nosotros como hijos de Dios, que es a la opresión. Porque nosotros ya no tenemos la obsesión demoníaca ni la posesión demoníaca, pero sí es importante conocerlo para ayudar a otros en el tiempo en que tú ya estés creciendo en el evangelio y tú tengas que participar apoyando a tu líder, a tu pastor o a tu líder de liberación para ayudar a los que van a venir más adelante a tu iglesia y tú puedas saber, tener conocimiento, ay, esto aprendí yo, así debe de ser, ver la diferencia en que esta persona solo está oprimida de afuera hacia adentro, o sea, la mente, o está poseída de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera es posesión. Y la obsesión son los pensamientos que siempre estoy pensando en las cosas ocultas. Y todo esto del ocultismo es una inclinación a la iniquidad, a la raíz de iniquidad que heredé de generación en generación, ¿verdad? Es la raíz de iniquidad que no he roto, no he cortado con los ciclos de raíz de iniquidad de ocultismo. Y si tú te vas para atrás, ¿quién era? ¿A quién le gustaban las cosas de ocultismo? Ahí te vas a dar cuenta, pues de ahí viene la raíz. Pero yo renuncio para que mis hijos no hereden eso. Voy a cerrar los ciclos de raíz de iniquidad, de ocultismo. Tu bisabuelito, tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu tía andaban en las cosas del ocultismo, les daba mucho por andar las limpias de la brujería. A lo mejor no eran brujos ni nada, pero participaban de andar en limpias. Entonces les digo, y eso es real, cuando tú vas a que te hagan limpias, te asignan un espíritu que te atormenta, porque tiene derechos legales. Y aunque estés en Cristo ya, tú tienes que renunciar a ese espíritu asignado, porque por eso luego a veces no entiendes bien la palabra de Dios, a veces por eso no te gusta tanto estar en la iglesia, a veces por eso no comprendes bien incluso hasta las enseñanzas que estamos tomando, las cosas espirituales, a veces no te entregas verdaderamente a la palabra de Dios, a veces te molesta, hay otra vez a leer la Biblia, hay otra vez la alabanza, hay otra vez vamos a hablar de Cristo, o sea, pues sí, pero si tú sientes que te molesta todo eso es porque hay un espíritu asignado y tú tienes que romper y renunciar con este espíritu asignado que te asignaron cuando tú ibas a hacerte las limpias, ¿verdad? Te repito, no estamos exentos porque yo creo que la mayoría anduvimos en eso. Nunca anduviéramos directamente siendo brujos, no, pero sí, algunas veces fuimos a que nos hicieran limpias. Así que tenemos que renunciar a todo eso porque es la única manera de crecer en el Evangelio, ¿verdad? Entonces entendemos que los cristianos solamente podemos ser oprimidos, ¿verdad? De afuera hacia adentro, o sea, en el alma. Y que los que no son cristianos sí son posesionados y sí hay gente obsesiva. Hasta ahí creo que está entendido. Bueno, con esto terminamos la enseñanza.